La niebla de un foro vacío guarda secretos que no se apagan con las luces. En medio de ese silencio, un nombre todavía vibra como una canción pegajosa de revista: Maype Cortés. Llegó desde una isla luminosa y, sin pedir permiso, encendió la época más dorada del cine mexicano con una mezcla de picardía, precisión y una sonrisa que parecía coreografiarse sola. Fue estrella de comedia musical, emblema de la alegría manufacturada en celuloide, y al mismo tiempo el rostro de una disciplina férrea que no perdonaba el titubeo. Dicen que detrás de sus entradas perfectas hubo un péndulo invisible que marcaba el compás de su destino: subir, brillar, aguantar y callar. No fue solo la actriz que la cámara adoraba, fue un fenómeno industrial. En un México que afinaba su identidad en pantallas de blanco y negro, ella le puso ritmo, acento caribeño y un guiño cómplice al público que quería creer en finales felices. A su lado, Fernando Cortés, compañero en vida y en escenario, dirigía con bisturí los tiempos de la risa. Juntos, construyeron una maquinaria de encanto que hizo taquilla, moldeó modas y dejó estribillos tarareables más allá de los créditos. Pero cada reflector proyecta sombra: los contratos implacables, los celos profesionales, la presión de sostener una máscara de alegría, aun cuando el cuerpo pedía tregua. ¿Qué se negocia cuando el éxito exige eternidad en jornadas de madrugada y madrugadas sin descanso? Este relato no es un altar, es una expedición. Aquí conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera: el origen insular que se volvió continental, la travesía que cruzó océanos y estudios, la risa que escondía cansancio, las puertas que se abrían con una canción y se cerraban con un suspiro. Habrá brillo, sí, pero también fisuras. Habrá aplausos, pero escucharemos los ecos cuando el teatro queda vacío. Porque Maype no solo habitó la pantalla, saltó a la televisión naciente, volvió a su tierra con la leyenda a cuestas y comprendió que la fama es un traje que aprieta cuando la moda cambia. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos mejor guardados de quienes construyeron el mito. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Orígenes. Antes de ser Maype, fue una niña que aprendió a caminar con la música de fondo: boleros en la sala, guarachas en la calle, y ese murmullo de vecindario que convierte cualquier patio en teatro. Su familia, trabajadora y orgullosa, entendió pronto que aquella criatura miraba distinto. No veía paredes, veía telones. No escuchaba regaños, escuchaba entradas. El apellido no era un destino, pero el oído sí: afinado, curioso, imposible de domesticar. En la mesa se hablaba de lo necesario. En su cabeza, en cambio, se diseñaban luminarias. La isla y el eco. La isla fue escuela de resiliencia. El mar enseñó a medir la respiración para que la voz no se quebrara, y el oleaje le dictó el tempo de cada gesto. En las fiestas de barrio, Maype se dejaba poseer por el ritmo sin pedir permiso, como si una orquesta invisible la estuviera guiando. Allí entendió que el encanto no nace del capricho, sino de la insistencia. Ensayar hasta que el pie caiga donde debe, repetir hasta que el remate suene fácil, sonreír aunque el cansancio pida sombra. El primer escenario llegó sin etiquetas de estrellato, solo un vestido modesto, unos zapatos dóciles y un hambre limpia de aplausos. Subió a un tablado pequeño, con tablas gastadas y luces tercas. La música arrancó, y con el primer giro, la sala cambió de temperatura. Fue una aparición breve, pero dejó algo en suspensión: esa certeza de que había entrado alguien cuya presencia ordenaba el aire. Bajó con el pulso acelerado y una promesa íntima: regresar, corregir, crecer. La decisión: no hay salto sin renuncia. Cuando se abrió la posibilidad de cruzar a escenarios mayores, la casa entera
Olió a despedida. Hubo lágrimas discretas, abrazos largos y silencios de madrugada. Mappy eligió el riesgo, no por desprecio a lo conocido, sino por respeto a la vocación. Empacó pocas cosas: un par de fotos, un cuaderno con notas, la costumbre de agradecer en voz baja. El resto lo llevaría en la memoria: acentos, cadencias, esa luz de tarde que se pega a la piel. El pacto con el espejo. Antes de partir hizo ritual de disciplina. Cada mañana repasar pasos, cada noche estudiar rostros, memorizar gestos, afinar el acento. El espejo no era vanidad, era partitura. Si el brazo dudaba, repetía. Si la mirada se dispersaba, la traía de vuelta. Entendió que la gracia sin método se desvanece y que el método sin gracia no conmueve. Su arma sería la combinación de ambos: precisión con chispa, técnica con picardía. La despedida que empuja. El último día en su isla, caminó la calle de siempre como si fuera un set de cine. Saludó a la vecina que le prestó un vestido en aquella fiesta lejana. Pasó frente al templo donde aprendió a modular el susurro. Tocó la baranda donde había ensayado giros. No lloró. Se prometió honrar cada rincón con trabajo, para que el regreso, cuando llegara, no fuera un retroceso, sino una coronación íntima. Y así, con una maleta liviana y un corazón en vilo, dio el primer paso hacia la leyenda. La puerta mexicana. El desembarco no fue alfombra roja, fue pasillo largo con olor a cables calientes y café recalentado. México la recibió con ese torbellino donde todo pasa deprisa y, sin embargo, cada oportunidad exige paciencia. Audiciones en salas estrechas. Pruebas de cámara con focos que quemaban los párpados. Productores que medían el carisma como si fuera una moneda. Mappy aprendió la coreografía invisible del estudio. Saludar, esperar, encender. Cuando por fin dijeron «vamos», la música de revista le abrió un claro en la selva. La sociedad creativa. En ese hervidero apareció Fernando Cortés. Mirada quirúrgica para el tempo de la comedia y oído absoluto para el remate. No fueron fuegos artificiales, fue entendimiento práctico. Él marcaba el compás, ella lo volvía seducción. Ensayaron hasta que la risa entró a tiempo, hasta que el guiño cayó donde dolía. La dupla funcionó como engranaje aceitado. Él pulía, ella brillaba. Y la industria, que rara vez perdona los errores, empezó a confiar en esa precisión compartida. La firma y el reloj. Llegó el contrato y con él un reloj implacable. Jornadas que comenzaban antes de que el sol pintara los foros, noches que terminaban cuando el silencio ya había vencido a la ciudad. Vestuarios ajustados a la cintura y canciones pegadizas que había que clavar de una sola toma. Mappy comprendió que la alegría también es disciplina. Sonreír con los músculos ardiendo, sostener una nota mientras el zapato muerde, repetir la escena hasta que la cámara se rinda. El público vería ligereza. El cuerpo, en cambio, contaría otra historia. La comedia musical como nación. El país necesitaba respirar y la comedia musical ofrecía un respiro con perfume a escenario. Mappy llenó ese espacio con picardía limpia, sin estridencias, con un ritmo que hacía del baile un idioma. Sus números de revista no solo entretenían, ordenaban el mundo por unos minutos, donde la falla se convertía en chiste y la pena en estribillo. En los pasillos se decía que tenía un metrónomo en la sangre. Ella respondía que tenía memoria en los pies. En cada cuadro dejó la promesa de que la elegancia podía ser popular. El primer eco masivo. Una canción se volvió tarareo de mercado. Un vestuario salió del set para invadir los aparadores. Un gesto se transformó en moda de fotografía. El éxito, sin tocar la puerta, se instaló en la sala. Pero con él llegaron los murmullos. Que si la isla le daba ventaja, que si su acento era un truco, que si la risa ocultaba cálculo. Mappy escuchó sin detenerse.
Sabía que el eco es parte del oficio y que la única respuesta posible es el siguiente número mejor que el anterior. Así, entre focos y sombras, quedó sellada su pertenencia al cine mexicano. El vértigo del aplauso. El pico llegó sin trompetas. Una función tras otra agotada. Carcajadas a tiempo. Cámaras que la buscaban incluso cuando no era su plano. Mappy caminaba por el foro como quien mide una partitura invisible. Cada pausa, cada giro, cada levantamiento de ceja estaba calculado para producir la chispa exacta. La revista se volvió territorio propio y el público empezó a pedir la de Mappy, como si fuera un género aparte. El brillo, sin embargo, trae su vértigo. La obligación de superar ayer, de fabricar frescura cuando el cuerpo está en huelga, de sonreír con los pies en fuego. La maquinaria del encanto, la dupla con Fernando Cortés, entró en modo precisión quirúrgica. Él afinaba ritmos, ella forjaba magnetismo. Ensayaban hasta que la broma parecía nacer sola, hasta que la canción caía con naturalidad de agua. El estudio lo sabía. Cuando Mappy encabezaba un número, la taquilla respondía. De pronto, los vestuarios se copiaban en modistas de barrio. Los peinados aparecían en vitrinas. Los gestos eran imitados en fiestas de salón. Lo popular no era concesión. Era un estándar de calidad que la actriz defendía con disciplina de acero. El precio de la ligereza. En el punto más alto asomaron las fisuras. Los turnos se alargaron hasta volverse amaneceres repetidos. Los focos quemaron pupilas y la piel pidió descanso que nunca llegó. Los comentarios crecieron como mala hierba, que si era fácil hacer reír, que si su acento seguía siendo forastero, que si la gracia tapaba la falta de drama serio. Mappy tragó las etiquetas sin hacer ruido y las convirtió en combustible. La ligereza tenía precio, pero también método. Detrás de cada cuadro feliz hubo ensayo, duda, corrección y una fe testaruda en el oficio. La jaula dorada del estereotipo, el éxito fabrica moldes y la industria intentó encajarla en uno solo. Chica de revista, cintura marcada, picardía impecable, canción que resuelve el conflicto. La jaula era cómoda y rentable, pero apretaba. Ella empezó a buscar respiraderos, variaciones de acento, cambios sutiles de tono, silencios más largos antes del remate. Quería mostrar que la comedia también puede doler, que el encanto tiene sombra, que la sonrisa puede ser un escudo. No siempre la dejaron. A veces el corte llegó justo cuando la grieta empezaba a hablar. La fama como espejo roto. En la cumbre se multiplicaron los reflejos, entrevistas que pedían anécdotas dulces, revistas que exigían perfección, miradas que cazaban cualquier titubeo. Mappy, que había hecho del espejo una partitura, descubrió que ahora el espejo la partía en fragmentos. Unos veían a la musa tropical, otros a la obrera del escenario, otros a la esposa del director. Ella se mantuvo en la línea fina, ni explicación ni escándalo, solo trabajo. El aplauso seguía siendo un mar luminoso, pero de fondo ya se oía un rumor. ¿Cuánto tiempo puede un cuerpo sostener esa temporada eterna? Las grietas bajo el maquillaje. La primera señal no fue un titular. Fue un cansancio que no obedecía al descanso. La voz, que siempre caía exacta, empezó a pedir tregua después de cada número. Las rodillas, cómplices de tantos giros, reclamaron su parte. Nadie quería ver fisuras en la estatua de luz, pero el cuerpo dejó de negociar. Mappy siguió entrando a cuadro con la sonrisa pactada, mientras por dentro hacía inventario de fuerzas. Hoy alcanza, mañana veremos. Fue entonces cuando la alegría de revista comenzó a sentirse como una coraza. La presión de lo perfecto, el estudio exigía continuidad, y el público pedía milagros en serie. Cualquier desviación se leía como caída. Si cambiaba el peinado, había susurros.
Si bajaba medio tono el chiste, había sospechas. La comedia, ese reino que parece liviano, se convirtió en un territorio de precisión brutal. Maype afinó más el método, menos ensayo a gritos, más respiración, menos prisa, más foco, pero los relojes de la taquilla no perdonan el ritmo humano. En los pasillos, algunos insinuaban que el brillo ya no era el mismo. Ella respondía con un número impecable y salía del set con las manos temblando. La intimidad en vitrina. Trabajar al lado de Fernando Cortés era un privilegio y una prueba. Lo que para muchos era una maquinaria impecable, para ellos era también una conversación sin pausas. Encuadres en la mesa, remates en el pasillo, dudas en la madrugada. La prensa convirtió esa cercanía en vitrina, y cualquier desacuerdo técnico se leyó como melodrama. No hubo escándalo de gritos ni portazos teatrales, pero sí esa erosión lenta que produce la obligación de coincidir siempre. El amor sobrevivía entre apuntes de guión y horarios de rodaje, aunque a veces el silencio se quedara a dormir. El cambio de pantalla. Cuando la televisión abrió su boca hambrienta, muchos vieron amenaza. Maype vio un escenario nuevo y, con la misma disciplina que la hizo reina de la revista, se arrojó al formato naciente. Fue un salto valiente y también una fractura. Quienes querían mantenerla en el molde de celuloide la acusaron de traicionar el glamour, de rebajar la marca. Ella sonrió y aprendió el lenguaje del directo. Menos margen de error, más verdad. Hubo tropiezos en cámara, sí, y también fogonazos de una cercanía que el cine no permitía. La migración de pantalla dejó heridas en contratos y amistades. Algunos se quedaron en el ayer. Ella eligió el tránsito. Rumores, sombras y la voz que no se apaga. Con el cambio llegaron los rumores. Que si pensaba retirarse, que si las cifras ya no cuadraban, que si su acento, tan suyo como su respiración, era un lastre y no un sello. Las habladurías construyeron un fantasma que la seguía a cada foro. Maype, sin proclamas, empezó a cuidar la voz como un santuario y a negociar escenas que dejaran entrar la penumbra, una pausa más larga, un gesto sin remate, una canción que admitiera el quiebre. Algunos productores lo llamaron capricho. El público lo sintió como verdad. En esa grieta, por fin, asomó la mujer detrás del número perfecto. El regreso con la leyenda a cuestas. El día que volvió a su isla, no hubo alfombra. Hubo brisa salada y aplausos de vecindario. Traía en la mirada un cansancio bello, ese que dejan los oficios bien ejercidos. La televisión la recibió como pionera, el teatro como hija pródiga y la calle como rumor. Maype entendió que el regreso no borra, decanta. Lo que pesa, se queda. Lo que duele enseña a caminar distinto. En un estudio modesto, frente a cámaras hambrientas de cercanía, recuperó la risa sin maquillaje y esa pausa honesta que el directo convierte en verdad. El duelo con el tiempo. El cuerpo pidió cuentas. Las rodillas, cómplices de tantas coreografías, cobraron intereses atrasados. La voz exigió calentarse con devoción. Aún así, cada aparición suya encendía un cordón de memoria. Bastaba un giro de muñeca para que la audiencia completara la melodía. Maype eligió no pelear contra la edad, sino bailarla. Menos vértigo, más intención, menos acrobacia, más subtexto. Allí, en ese filo, surgió una intérprete distinta, capaz de convertir un silencio en tesis, sombras de contrato y luces de hogar. Algunos papeles se negaron por orgullo, otros por dignidad. Hubo productores que pidieron la Maype de antes, como si el tiempo fuera un vestuario repetible. Ella contestó con cortesía y firmeza: no se puede bailar el mismo número en dos vidas distintas. Encontró refugio en la cocina iluminada, en sobremesas con música bajita, en cartas largas que viajaban como guiones íntimos. La casa se volvió escenario pequeño donde ensayar la calma. El adiós a la máscara
Llegó una noche en que decidió no fingir vigor. Salió a cuadro con una serenidad nueva. Dejó que la canción respirara y que la mirada contara lo que el cuerpo ya no quería forzar. Fue un acto de valentía y de amor propio. La audiencia lo percibió. Hubo silencio respetuoso. Luego un aplauso que no buscaba estruendo, sino abrazo. En los pasillos alguien dijo que esa Mappy, la que no competía con su pasado, era la más luminosa. Ausencias y permanencias, la vida, que cobra en cuotas, se llevó amistades, dejó sillas vacías, agregó consultas médicas a la agenda. No hubo tragedia estridente, sí despedidas discretas y rutinas nuevas. Cuando la noticia de su partida definitiva corrió lejos de reflectores, cerca de los suyos, el eco no fue de morbo sino de gratitud. Programas enteros recordaron sus números de revista. Cronistas desempolvaron fotografías donde su risa sostenía el plano. Compañeros contaron pequeñas épicas de pasillo. La diva que llegaba temprano, la estrella que no humillaba, la profesional que sabía escuchar un otra vez sin romperse. El legado que respira. Su huella quedó en cosas concretas y en gestos invisibles. En Puerto Rico su nombre se pronuncia cuando se habla de la televisión que aprendió a caminar. En México, los historiadores del espectáculo la incluyen al enumerar la arquitectura de la comedia musical. Para el público, permanece en tarareos que vuelven sin aviso, en peinados de foto de boda, en giros de fiesta que todavía imitan una cintura que el cine hizo eterna. Su lección final no fue un estribillo, fue un método. Trabajar con alegría como disciplina, defender la gracia como forma seria de arte, aceptar que toda luz proyecta una sombra que también merece coreografía. Cuando las luces se apagan, quedan dos silencios, el de la sala y el que habita en quien sostuvo el encanto. Maypy Cortez aprendió a convivir con ambos. Fue la actriz que hizo de la comedia musical un pacto de precisión y ternura. La intérprete que convirtió la ligereza en oficio serio, la profesional que entendió que cada risa bien puesta requiere un andamiaje de disciplina. Su biografía no es una línea recta, es un pentagrama, subidas que contagian, pausas que enseñan, quiebres que afinan, desde la isla hasta el altiplano, del celuloide a la pantalla chica, de la revista a la intimidad. Maypy caminó un territorio que muchos consideran menor, y lo elevó con método, ética y una alegría trabajada a pulso. En México, su figura se ancló al tejido de una época que soñó en blanco y negro, pero respiró a todo color. En Puerto Rico, su retorno fue espejo y abrazo. La pionera que llevó oficio, no nostalgia. La maestra que prefirió enseñar con el ejemplo antes que con discursos. A su lado Fernando Cortés aparece como socio creativo, brújula y también desafío. Sostener la dupla sin perder la propia voz fue una partitura compleja que ella resolvió con una mezcla de lealtad y autonomía. No necesitó el escándalo para ser recordada. Hizo algo más difícil: mantenerse pertinente sin gritar, transformar la gracia en legado y entender que el tiempo también puede ser coreógrafo. Su sombra buena sigue en cada número de comedia que se toma en serio, en cada actriz que defiende el derecho a parecer leve sin ser superficial, en cada producción que decide que lo popular merece el mismo rigor que lo solemne. Tal vez esa sea su victoria más discreta. Demostrar que el entretenimiento no es un pasatiempo menor, sino una arquitectura delicada que sostiene la memoria afectiva de un país, y cuando su cuerpo pidió pausa, ella encontró la manera de convertir la serenidad en forma, de bailar el adiós sin estridencia, con ese gesto nítido que siempre la distinguió. Así cerramos estas 25 escenas, que no caben en un retrato, pero alcanzan para escuchar el compás secreto de una vida. Si miras con atención, todavía se oyen sus tacones al marcar la entrada y esa respiración contenida justo antes del remate.
¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.